En el marco de los diálogos del Paraguay Profundo, hemos conversado a lo largo de estos días con distintas personas y distintos pensamientos, por sobre todo, y el día de hoy, ampliando el panorama que teníamos con Sergio Velázquez Villagra, con el señor, el ingeniero Luis Fleitas, también Eduardo Nakayama, por citar algunos de los que estuvieron, Miguel Ríos, que es de extrema izquierda, Germán Panko, con el que también estuvimos conversando de cuál es la visión país que ellos anhelan. Y por ahí también un ciudadano de nombre Jorge Servín, que quisiéramos conversar con él, a ver un poco cuál es su visión en relación al marco del diálogo del Paraguay profundo que queremos ir entablando en este canal. Muy buenos días, señor Jorge. Buenos días para ustedes, un placer estar en contacto en esta conversación con ustedes. Qué bueno. Nosotros que somos un canal de YouTube, en Facebook también transmitimos y estamos dialogando sobre cuál es la visión país de los líderes más importantes. En su caso, cuéntenos algo al respecto de usted. ¿Ha estudiado? ¿Es amante del conocimiento también y busca el bienestar del país? Sin duda que todos queremos un mejor país y en diferentes facetas y profesiones nos hemos preparado para tal efecto, ¿verdad? Bueno, yo soy de formación comunicador social, estudié en la Universidad Católica de Asunción, hice la licenciatura ya hace unos años, era un par de años, y luego hice una maestría en antropología social en México, 4 años, y volví a Paraguay porque uno siempre quiere volver al lugar que pertenece. Es decir, con el nombre de tu programa, de lo profundo que es el arraigo que tiene en cada uno de nosotros, la historia, el lugar donde nacimos, el lugar donde crecimos, la historia, nuestra cultura, nuestra forma de ser, digamos. Y eso siempre es una esponja, le atrae de vuelta a la gente, ¿verdad? A pesar de que muchas veces por razones económicas otras personas no pueden hacerlo y se van definitivamente o permanentemente a otros sitios. Bueno, entonces mi formación es esa, me dedico más a investigaciones antropológicas y asesoramientos, y luego cuando volví a Paraguay en el 2000, hace 17 años, eh, comencé a trabajar en estadística y censos, donde fui coordinador en 2 ocasiones del trabajo censal para pueblos indígenas en el 2002, 2001, 2004, y luego de vuelta en el 2011, 2013. También trabajé en Naciones Unidas, en organismos de Naciones Unidas, un par de años, en ese intervalo de 2004 a 2010, 2011, perdón. Y luego trabajé como presidente del INDI en Paraguay Ah, hasta el 2015. vos fuiste presidente del INDI. Sí. Mira un poco, qué interesante en ese aspecto de por lo menos conocer la realidad del pueblo indígena abandonado en el Paraguay y en el marco de los diálogos del Paraguay profundo. Vuelvo a repetirlo porque son muchos videos seguidos. Preguntar cuál es tu visión de país para el presente y el pasado, pero por sobre todo me gustaría saber tu visión hacia el futuro. Bueno, nosotros estamos viviendo inimaginablemente cambios muy drásticos en el Paraguay en términos de, del campo a la ciudad. Es decir, la gente se va viviendo más en zonas urbanas que rurales hoy día. Sí, sí, sí. Creo que los datos estadísticos ya hablan de eso, y es una cuestión también que no solamente sucede en Paraguay, sino a nivel global. Se está urbanizando, y luego también hay una discusión muy fuerte de qué es lo rural y qué es lo urbano hoy día, ¿verdad? Porque tradicionalmente los demógrafos hablan de que lo rural es aquello que no tiene límite, digamos, una sola de un sendero, es una zona rural, no tiene cuadriculadas las calles, digamos, entonces estás en una zona rural. Sin embargo, hoy día los servicios pueden llegar en una zona rural, y lo que uno tiene en una zona rural es tenerlo en la ciudad también. Bueno, son discusiones que hay, pero más allá de eso, yo creo que nosotros en el Paraguay tenemos todas las condiciones para vivir mejor. Lastimosamente no se da esa situación todavía como quisiéramos, ¿verdad? En una buena parte de la población, que los datos también hablan de pobreza y pobreza extrema, ¿verdad? Casi 2 millones de personas son pobres, o sea, lo cual no significa que no tiene, probablemente come una sola vez en el día, ¿verdad? Sí, Y
Y Lo que ese, generalmente hacemos nosotros de comer, desayunar, merendar o almorzar y cenar, esas personas no lo pueden hacer por la falta de ingresos. por la falta de ingresos que lo tienen, en los diálogos que tuvimos con personas que piensan que cada uno es responsable de su propia vida. Esto en el mantra de la derecha, la izquierda, el centro, que siempre se utilizó, involucraría de que no debemos dar asistencia social a las personas que no quieran trabajar, según este concepto del mundo. Pero yendo un poquitito a lo que decía Germán Pankov, los conceptos de izquierda, derecha y centro son iguales cuando la gente es corrupta. Nos lo demostró Fernando Lugo, que al final cayó en varios casos de corrupción sonados. Nada se comprobó. Paraguay tiene eso a su favor, de que nada se comprueba. Pero la calidad de vida de los paraguayos que no pueden comer, el Estado debe asumir según su óptica e ir condonándoles, por ejemplo, todo tipo de deudas, o bien falta que el Estado asuma su rol social y los capacite para que así puedan gestionar mejor sus vidas. ¿Cuál es el problema? Vemos el diagnóstico, pero ¿cuál es la solución a estos problemas según su óptica, señor Jorge? Bueno, yo voy a contar una anécdota que lo leí hace poco en las redes. Un monito, ¿verdad?, quiso hacer un bien y le sacó a un pez del río pensando que se estaba ahogando. Entonces, obviamente que el pez falleció después, ¿verdad? Y muchas veces nos equivocamos a querer ayudar o en la buena intención, ¿verdad?, que tenemos, y no medimos el aspecto sociocultural o de arraigo o más allá de lo que uno ve, digamos, a simple vista. Esto hasta parece simpático, ¿verdad? Pero en la buena intención a veces nos equivocamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en muchos de estos planes o ideas de sacar de la pobreza o que te ayudar, o si no trabajas no te ayudo, o si estudias te ayudo, como no hay que ayudar porque si no uno empobrece más a la gente. O sea, hay varias teorías y posturas, ¿verdad? Lo que yo pienso y creo que se debería hacer es entender primero con quién estoy hablando y con qué sector cultural para poder determinar, acertar mejor, digamos, no solamente en mi análisis de diagnóstico, sino también en la propuesta que yo pueda generar con la gente. Una cosa es lo que uno puede hacer como política pública, ¿verdad? Y luego están las condicionantes culturales, ambientales o territoriales de las personas o de la gente, ¿verdad? ¿Cuál es su práctica cultural o su vida cotidiana? Analizar, estudiar. En esas cosas, o sobre esos puntos, creo que hay que analizar también para poder tener una mejor respuesta para la gente. Sí, sí. A veces no creemos o estamos muy subestimados nosotros y no creemos en nosotros mismos. Y Pablo Freire dijo ya hace varios años atrás en Brasil, este gran educador popular, dijo: el peor problema de la pobreza o del pobre es que no pueda creer que él puede salir de su pobreza. Es decir, ese es el peor problema que tiene. No es su pobreza propiamente, ¿verdad?, sino que él pueda creer que es capaz de salir de eso. Entonces, creo que son aspectos que, reitero yo, tampoco es toda la solución, pero por lo menos considerar estos aspectos elementales y fundamentales previamente. Luego, por supuesto que una persona que está con hambre no puede pensar mucho, ¿verdad? Sí, sí, sí. No podría pensarlo porque no tiene la capacidad física incluso, ¿verdad?, de hacerlo. Y si a eso sumamos su nivel de instrucción, o sea, su nivel de escolaridad, por decir, ¿verdad?, tampoco podemos pedir demasiado. O sea, Posibilidad. no podemos pedir demasiado a una sociedad que nunca tuvo los recursos para desarrollarse. El problema es que nosotros ya vivimos en un país totalmente destruido, sin valores, sin principios, donde sus políticos únicamente piensan en ellos mismos, sus familias y sus intereses, sus empresas privadas. ¿Cómo solucionar en ese complejo escenario estos problemas que vos planteás sin recurrir
al asistencialismo o recurriendo a un asistencialismo donde sea necesario y, y recurriendo a los conceptos del capitalismo cuando es necesario, o sea, encontrar un modelo que nos ayude a los paraguayos en nuestro contexto cultural y no algo impuesto de afuera como siempre se nos hace, nos traen recetas y como vos decís, nosotros no somos, es como sacar a un pez del agua, creo que también ese es tu ejemplo, o me equivoco, Servín. No, claro, a eso me refería. Yo lo que quiero decir es que, amén de estas consideraciones previas, yo creo que hay que empezar por ahí, ¿verdad? Por supuesto que si vamos a la realidad, generalmente estas decisiones, cuando se toman decisiones, no se piensa en la gente, ¿verdad? Ya el Banco Mundial en 1990 y tanto publicó un libro que se llama Primero la gente, y lo publicó pensando justamente en todos los desaciertos que tuvieron ellos desde los años 60, 70 y 80 hasta el 2000 del siglo pasado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los programas de desarrollo que mantuvieron diferentes países de América Latina y la región desembocaron de que no pensaron en la gente, sino pensaron solamente en los planes de desarrollo, dañando al ambiente, transformando, pero no para beneficio de los demás. Entonces, a partir de ahí, de esa revisión que hicieron de su política, diseñaron ese texto como un aprendizaje de primero la gente. En las decisiones políticas, todavía nosotros estamos en un estadio de algo muy primario, ¿verdad? Todavía no llegamos a ese nivel de que la política debe servir para los demás. Siempre son grupos corporativos, o familiares, ¿verdad?, donde se van sucediendo los cupos de poder, y entonces con ese tipo de políticas no podemos tener cambios sustantivos ni de mejoría para la gente. A diario nosotros recibimos información de que el que era candidato, que es senador o que es diputado, otra vez su hijo, otra vez su padre o su abuelo o su pariente o su hermana o su esposa se candidata para algo, ¿verdad? Y sí, lo cual no está mal, digamos, si presta un servicio de verdad, pero sabemos que son más bien cupos de ocupar un puesto y de seguir en la línea de sucesión, digamos, de poder, y no tanto en el servicio a la gente. O sea, no considerar a la gente. En una política pública transparente de que todo lo que uno va haciendo rinde, y si uno detecta, ¿verdad?, que no está haciendo bien las cosas y hay denuncias, tampoco la justicia ayuda mucho, porque tenemos a diario información de que hay casos y casos de trabas judiciales que nunca se llega a un fin y a un castigo. Entonces la gente no cree en la justicia por eso, ¿verdad? Sí. Son ejemplos del por qué no funcionan las cosas. Ahora, ¿cómo cambiar esta situación? ¿Cómo el común, o sea, el Paraguay profundo puede salir adelante de esto? Y solo cuando se toman medidas oportunas, en la medida que uno va construyendo de lo pequeño y va expandiendo. Por más que uno diga, ya no tengo esperanza, no va a cambiar nada, en realidad sí uno va cambiando y comienza, siempre es así, si uno no cambia, o en el entorno familiar, o en el grupo, en el barrio, o en la compañía, en la localidad, no va a haber cambio nunca, ¿verdad? Entonces siempre hay que partir de lo pequeño, de lo primario, y luego expandirse, ¿verdad? Ahora, son procesos, no son magias no son actos de magia, por decir que uno cambia de un día para el otro. Son actitudes, son acciones personales, grupales y gremiales que pueden ir transformando a poco estas acciones. O sea, una transformación de la sociedad, cambiando un poco la visión que se tiene de uno mismo. Cuando citaste a este pensador brasilero, creo que de apellido Freire. Paulo Freire. Paulo Freire. Vos dijiste que es muy difícil quitarle al pobre la mentalidad de que él no puede salir de la pobreza. Si eso es tan difícil, sacar esa programación neurolingüística que se creó en su mente, la sociedad, se dice clase,
pero realmente son seres humanos que no tuvieron la oportunidad de una educación mejor y por lo tanto tienen bloqueos mentales, se sienten sin No, autoestima. yo diría que más que culpar a la gente, digamos, sin ni analizar, digamos, su psiquis, lo que yo diría que estamos permanentemente alimentados por dos mitos, ¿verdad? Mitos. Permanentemente, y ¿Cuáles sobre son todo en esos los mitos? medios. Y dos mitos muy actuales y vigentes que justamente refuerzan esa baja autoestima. El primero de ellos es aquello ideal que nunca se puede alcanzar por el común de la gente y que deslumbra siempre como que fulano o fulana de tal tiene el mejor coche, salió con tal fulana y o sea, siempre lo inalcanzable para el común de los comunes. Es decir, tuvo una nueva mansión, festejó su cumpleaños con 5.000 invitados, hizo una farra para 300 personas, o sea, siempre como que lo inalcanzable para el común, para que Sí. el deseo de muchos sea eso. Ujú. Y luego está la tragedia permanente. Todos los días nos alimentamos con noticias trágicas, muertos, asesinados, asaltos. Es decir, la tragedia cotidiana, tragedia y tragedia. Es una alimentación de la tragedia que no nos deja pensar, ni soñar, ni ser, ni creer que podemos ser mejores. Entonces estamos alimentándonos permanentemente de ese miedo, de que también Bauman habla claramente, ¿verdad?, los miedos líquidos permanentes de la sociedad nuestra. Con esas dos permanentes realidades, ¿verdad?, alimentadas mediante por los medios, la gente no escapa a eso, ni el pobre ni el rico, si todo el mundo estamos afectados por esa situación y la cuestión es tener un sentido frente a eso, o sea, cómo ¿Cómo enfrentar eso? solamente y claro, o sea, la cuestión es que hoy día se suma a eso las redes sociales. Las redes Que sociales donde vemos todo el mediatizan tiempo un el montón de éxito de los cosas, demás. ¿verdad? Sí. Por ejemplo, un accidente, ya enseguida viralizamos porque se descuartizaron o pobrecitos, o sea, en realidad no es que no tengamos que saber ese tipo de cosas, sino simplemente pareciera como que de tragedia en tragedia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y alimentamos mucho eso y entonces la desesperanza crece, Sí, sí. pareciera como que no podemos. Y yo entiendo de que aún en esas circunstancias, lo que también ayuda mucho es siempre el tema de las mismas redes pueden ayudar a reflexionar y a crear situaciones nuevas, a crear situaciones de esperanza en el sentido de que la gente pueda entender que es capaz, ¿verdad? A veces estamos muy saturados de estas tragedias y a veces ya no tenemos ganas ni siquiera de repensarlo o de pensar una situación. Eh, y bueno, ahí tampoco la universidad o los centros de formación, no sé hasta qué punto ayudan, ¿verdad? Porque Sí. las universidades, muchas de las que crecieron en Paraguay, son de viernes o sábado, ¿verdad? Y de horas y de folletos. Y no nos acostumbramos a No, tener no hay nada profundo. No hay una nada profundo. formación más sólida. Entonces, a veces en la tranza luego ya estudiamos y en la tranza queremos seguir. Entonces es muy difícil tener un país mejor. Sí, sí, sí. De la tranza aprendemos más rápido. O sea, es impresionante cómo se instala ese tipo de cultura cuando, bueno, yo también soy en la universidad, ¿verdad? Y por dar un ejemplo, a veces yo en el lugar donde asisto es costumbre llamar lista, ¿verdad? Sí. Entonces yo siempre doy libertad para que la gente diga su nombre si está o no está. Pero me di cuenta con un tiempo, ya me daba cuenta, que la gente le anotaba nomás a su compañero porque no vino, porque eso es sumatorio en las notas. Pero ese mínimo ejemplo de poner algo que no es correcto, ¿verdad?, es un indicador ya justamente de que a la gente ya no sabe qué es lo que está bien y qué está mal. Y estos jóvenes, mucho menos, ¿verdad? Entonces, a veces perdemos el horizonte del valor de la palabra o el valor de la honestidad, el valor de la coherencia de lo que uno dice, ¿verdad? Y eso nos pasa mucho hoy día a nosotros y a muchas sociedades en el mundo. Pero nosotros creemos que es listo, es astuto aquel que le embroma al otro para algo, ¿verdad? Sí. El Y a famoso veces Perú. virtuamos todo el valor que tiene que tener la persona que mantiene una postura ética o una postura, digamos, más allá de estas cuestiones que estoy mencionando. Tienes toda la razón del mundo. Esta realidad
muy profunda que acabas de comentar y que hablar de ello nos va a llevar horas. Estamos llegando al límite de media hora que siempre tenemos, pero todos los puntos que estabas diciendo, de que los jóvenes en la universidad, cuando ponen asistencia a sus compañeros, pero realmente no asisten solo por las notas y lo hacen así en la ingenuidad de la juventud, ya se están preparando para ser unos corruptos el resto de sus vidas. ¿Y qué esperas de una sociedad que crece con esos valores como si fuese algo normal? Por lo tanto, pagarle una coima a un policía caminera o pasarle dinero al juez para que salga a tu favor ya es algo natural para ti porque decís que así funciona el mundo a nivel de buro. Ella y ponaseo es fracasata. Medio así, Así piensa el es, Paraguay. yo creo que hay dos formas de contraatacar este tipo de cosas. Primero, que los líderes o las lideresas naturales, sean en diferentes ámbitos, académico, político, empresarial o lo que sea, demuestren su valor ético. Es muy Sí, importante el ejemplo en estos casos. sí, 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 muy Porque cierto. si el ejemplo que tenemos, como sucede muchas veces, que aquel que roba no se le castiga, que aquel que delinque en cualquier cargo no tiene un castigo adecuado, entonces la gente deja de creer. Pero si esa persona es castigada, si esa persona tiene una sanción tal como establece, como tiene que ser, digamos, sí hay un temor. Voy a otro ejemplo. Si tu jefa o tu jefe luego te das cuenta que estás robando en tu lugar de trabajo, en tu empresa o en algún sitio, entonces si uno tiene un mando medio o más bajo en cualquier lugar de la estructura laboral, entonces la gente no cree que lo que vos podés hacer esté mal, porque ya te das cuenta que todos te están robando, por decir, ¿verdad? Sí. Pero si tu jefe es honesto, o tu jefa es honesta, o tu superior inmediato mantiene la postura, entonces hay un ejemplo a seguir. Y eso es en cadenas, y va en cadena y va en olas, digamos, de ejemplos. Y eso creo que es lo que nos falta tener a veces de experiencia y de postura, porque en la medida que la gente tiene una postura ética de ejemplificar, de tener ante una cierta circunstancia. Vamos a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes cuando el EPP secuestró a una persona y dijo distribuyan la carne en tal lugar? Ujú. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Verdad? En el primer caso, cuando el secuestro, bueno, una comunidad indígena dijo no lo hipotai peso o pea porque pea te hizo o ahí. Sí, Y ellos se morían de hambre. Ellos se morían de hambre. pero Esa tenían comunidad yo ética. conozco, está en el norte, ¿verdad? Esa comunidad es una comunidad mudada, y el señor dijo, el líder dijo, no lo hipotai peso o a ver. Mm, Entonces, él se moría de hambre, probablemente en un año nunca comía un kilo de carnaza, ¿verdad? mira. Pero ¿qué es lo que le motiva a una persona que te mantenga en una postura ética ante una circunstancia, un ofrecimiento de tal magnitud? Y otros que dijeron que sí, ¿verdad? Otras comunidades y sí, tenemos hambre, vamos a comer esa carne. Ese simple ejemplo de ese tipo de postura genera un montón de acciones positivas respecto al caso del sí, ¿verdad? Qué interesante que una Entonces, persona con principios y tenemos que valores. también valorar aquellos grandes sacrificios y ejemplos que hay en las sociedades y en nuestro país, de gente que yo creo, la mayoría que puede tener un cambio de postura. Sí hay ejemplos como eso que mencioné y otros a nivel, pero si vos te das cuenta que el que está en un cargo, lo que sea, está robando y ni siquiera hay castigo, entonces estamos mal. Y creo que una de las cosas que tenemos que erradicar en este Paraguay profundo, para que se mejoren las cosas, es eso, la Sí, gestión de la transparencia, una gestión eficiente y que nos va a llevar a salir de poco a poco, ¿verdad? A tener un país mejor, ¿verdad? De balde nosotros pensamos de que alguien va a venir a salvarnos, ¿verdad? Sino nosotros tenemos que salvarnos, sí, nosotros tenemos sí. que generar ese espacio. Nosotros Nadie va a debemos hacer por nosotros, lo rescatar. tenemos que hacer nosotros los paraguayos y paraguayas en general. Sí, nosotros somos los que debemos rescatar este barco. Muchísimas gracias, señor Jorge Servín, que fue presidente del INDI. ¿En qué periodo, señor Jorge? ¿En qué años? Agosto de 2013 a noviembre del 2015. Hace relativamente poco tiempo y tuvo la experiencia de primera mano de trabajar con el olvidado pueblo indígena
del Paraguay. Muchísimas gracias por su opinión aquí en los diálogos del Paraguay Profundo y ojalá le volvamos a encontrar con más tiempo y con un tema posterior al círculo de diálogos que estamos teniendo con los demás líderes, con cada uno de ellos volveremos a conversar, pero ya sobre proyectos concretos. Ojalá el país vaya mejorando, señor Jorge. Igualmente, un abrazo y saludos cordiales a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias. Le teníamos al ciudadano Jorge Servín, con el que estábamos dialogando en el marco de los diálogos del Paraguay Profundo.